Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, allá donde te halles. Te saluda Juan Azuara de la empresa Recetas de Marketing, Pasión por el Marketing, en este curso de ventas que estamos poniendo a disposición de toda la comunidad latina, tanto de España como de las queridas tierras de América, donde sé que tenemos un gran número de seguidores. Desarrollamos este primer módulo dedicado a los comienzos y concretamente a la organización. La organización, en definitiva, lo que busca es sencillamente la máxima rentabilidad y aprovechamiento del tiempo. Por eso aquí hay una frase que me parece muy interesante de Sertilange, que dice que no seamos de esos que profanan el tiempo haciendo mal uso de él, de esos que lo matan no usándolo para nada, de esos que lo desperdician usándolo en naderías, de esos que lo sobrecargan y se convierten en verdugos del tiempo y de sí mismos. Principios básicos que deben de orientar nuestra actuación como comerciales. El objeto de la organización racional del trabajo es asegurar la mayor eficiencia en tres planos. Por una parte, el control de la buena marcha del puesto, los contactos internos y externos que se consideren y los trabajos de reflexión de personal, prever, organizar, formarse e innovar. Y esto nos lleva a 5 principios que el comercial debe tener siempre en su cabeza. Primero, no padecer los acontecimientos, sino provocarlos. Hay que ser dueño de nuestro tiempo y del destinado a reuniones con nuestro jefe jerárquico y compañero. Basta con informar de nuestro programa y reservar unas horas para estos acontecimientos. Por lo tanto, no padezca los acontecimientos, sino provóquelos. Segundo principio, reagrupe las tareas repetitivas por clases a horas fijas si es posible. En análisis de nuestras actividades podremos ver cómo trabajamos de forma parcelaria sin asegurar la rentabilidad de nuestra empresa. Por ejemplo, consulte el correo a primera hora, no acepte interrupciones, aprenda a cerrar la puerta de su despacho y unifique el periodo destinado a lo que son las llamadas. Tercer principio, equilibre la distribución del tiempo entre los trabajos de la mente y los de la acción. Las mañanas son más propicias para trabajos donde la mente debe estar descansada. La tarde es más propicia para trabajos rutinarios. No olvide el descanso de 5 minutos cada hora para poder limpiar su mente. Por lo tanto, equilibre el tiempo entre los trabajos de la mente y los de la acción. Si hacemos mucho trabajo mental, pocas ventas conseguiremos, pero si hacemos mucho trabajo de acción, pocos desarrollo e innovación llevaremos en nuestro trabajo. Cuarto principio, sepa economizar la fatiga y la memoria. La fatiga física, minimizando los desplazamientos y organizándolos. La intelectual, realizando una actividad intelectual única en cada momento. Y la nerviosa, aceptando los acontecimientos ajenos a nuestra voluntad, tal como vengan. Y a la hora de economizar la memoria, es muy importante utilizar los métodos y sistemas puestos a nuestra disposición, utilizando plenamente las posibilidades de sus colaboradores administrativos y secretarias. Es importante que sepa usted aprender a mandar, que sepa usted aprender a apoyarse en las personas que tiene a su alrededor. Quinto principio, asegure periódicamente el control del trabajo y el método de trabajo. Comparar datos previstos numéricos con datos reales y analizar las desviaciones. Y esté abierto a nuevas tecnologías que cambian el método de trabajo. Por eso, controle su trabajo y controle también el método de trabajo. Sexto principio, sepa elegir el orden de prioridades. El estudio del trabajo separa lo urgente de lo importante. Ataque primero aquello que le supone mayor preocupación, para así poder limpiar su mente. Y es importante que en nuestra cabeza sepamos limpiar lo que es urgente de lo que es importante. Aplicaciones de estos 6 principios. Bueno, pues la aplicación la tenemos que desarrollar ¿dónde? En la documentación interna y externa. Es muy importante que tengamos las cosas organizadas sobre la documentación de productos, notas de servicios, publicidad y artículos de prensa, documentos sobre la competencia, documentación para remitir a la clientela, reglamentaciones, es decir, toda la documentación externa y externa debe estar organizada.
Organice los contactos internos y externos, como los encuentros individuales con el personal interno a horas fijas, programe las reuniones internas a horas fijas y programe la recepción de visitas externas también a horas fijas. Prevea los trabajos mentales con calma después de haberlos preparado. Plantee bien el problema o el objetivo que se desea alcanzar con cifras, hechos reales, con fuentes reales, y descomponga el problema en cuestiones elementales, determine las soluciones, no se precipite, no actúe sin demora, controle las diferentes fases del trabajo, informe a su jefe si es necesario y conserve una copia de aquello que estamos realizando. Vamos a continuación a ver cómo administrar el tiempo lo mejor posible. Para analizar el tiempo tenemos que hacer el análisis en 4 fases, una de observación, otra de análisis, una de autocontrol y una anual de control. En la fase de observación, anote las tareas realizadas durante un mes. En la fase de análisis, detecte las tareas inútiles, las delegables, las no efectuadas y las que siguen en marcha. En la fase de autocontrol, clasifique en una hoja Excel lo que no me corresponde a mí hacer esta actividad, lo que tendría que haber delegado en esta tarea y lo que le hace perder el tiempo. Y en la fase anual de control, clasifique las propias actividades por orden de importancia decreciente y observe las desviaciones. Vamos a pasar a estudiar los productos, crear documentación y argumentación. ¿Por qué estudiar los productos? Yo creo que este es uno de los puntos esenciales de la fase de ventas. Conozca bien el producto. ¿Por qué? Porque conocer bien el producto proporciona seguridad, provoca confianza en el cliente, que nos ve con mejores ojos, nos hace dominar la negociación, responder mejor a las objeciones y avanzar la conclusión, nos permite conocer mejor a la competencia, nos permite mejorar las relaciones con otros departamentos y, por supuesto, nos permite conocer muchísimo mejor la necesidad del cliente. Pero, ¿qué debemos conocer? Porque aquí lo que no se trata es de convertirse en un técnico, pero sí que tenemos que conocer que la política comercial de la empresa, la política de precios y las tarifas, las acciones de publicidad y promoción, la competencia, los argumentos de venta y la respuesta a las objeciones. Ojo, y todo esto tenemos que adaptarlo siempre a la necesidad del cliente para ser importante. Hay un triángulo que es el triángulo mágico de las ventas, que es necesidad, producto, beneficio. Nosotros tenemos que hablar de una forma que lo que digamos esté adaptado a la necesidad del cliente y, por otra parte, no debemos convertirnos en eruditos. Tenemos que hablar en la jerga que el cliente tiene. Diferenciemos entre el material documental y el material argumental. El material documental es el proporcionado por la empresa, que está formado por fotografías, catálogos, certificados, referencias, fichas técnicas. En cambio, el argumental es un instrumento vivo, que enriquecemos nosotros con nuestras experiencias y que nos permite responder a las objeciones de los clientes. En tu labor comercial es importante que sepas gestionar el sector y los circuitos y asimismo prever las visitas. El sector o el área de actividad es el potencial que hace fructificar el vendedor con 3 cosas: con inteligencia, con imaginación y con conocimiento. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues un plan de visitas a los clientes y un plan de prospección para descubrir nuevos clientes. Asimismo, nosotros, ¿qué tenemos que elaborar? Tenemos que elaborar un circuito. Y ese circuito está formado ¿por qué? Por los desplazamientos que nosotros vamos a hacer y que los vamos a hacer en función del mapa de carreteras o calles y de las bolsas de clientes. Hay un método que a mí me gusta mucho, que es el método del caracol. El método del caracol consiste en que tú te expandas desde tu oficina o base poco a poco alrededor. ¿Eso qué aplicación tiene? Pues, por ejemplo, en una ciudad nosotros partimos en nuestra calle y vamos visitando las empresas que tenemos a nuestro alrededor y a partir de ahí nos vamos expandiendo. ¿Por qué? Porque así optimizamos costes y aumentamos las probabilidades de venta. Si tú haces un trabajo de una venta más profesional, más industrial, que necesite más desplazamientos, pues si por ejemplo estás en el área, por ejemplo, de Valencia, pues plantéate ir a Castellón, ir a Teruel, ir a Cuenca, ir a Albacete e ir a Alicante.
¿Por qué? Porque es donde tú al final pues tendrás más facilidad. Si tu cliente está en Castellón y el otro lo tienes pues a 3.000 kilómetros, o lo tienes en París o lo tienes en Italia, pues al final lo que estás haciendo es perder el tiempo. Y todo esto viene a que los comerciales pues tenemos siempre una idea, y es la de buscar nuestro océano azul pues fuera de nuestra área de actividad. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a pensar y a creer que, bueno, que tenemos en determinadas poblaciones donde no va nadie, ahí tenemos una bolsa de clientes. Pues no os engañéis. Vais a vender lo mismo bajo de vuestra casa que a 400 kilómetros o a 1000 kilómetros. Al final las necesidades son las mismas. Por eso, como dijo Bernard Tapie, busquemos nuestra estrella antes de buscar nuestra galaxia. Prever los desplazamientos. Lógicamente es imposible prever lo imprevisible, pero sí que tenemos que tener pues un plan de actividad donde veamos las visitas de prospección, las citas, las visitas postventa y la renovación de contratos. Ninguna acción humana se ejecuta correctamente sin preparación. Y si no preparáis las cosas, os encontraréis con la situación en la que muchos vendedores acaban las semanas agotados porque dicen que han trabajado mucho y no. Lo que han hecho es que han hecho muchos desplazamientos de un lado a otro. Vamos a estudiar y atender a la clientela. Bueno, pues nosotros como comerciales siempre que tenemos que tener una atención muy importante hacia los clientes potenciales y hacia los clientes. ¿Por qué? Porque un comercial nunca debe desatender la búsqueda de clientes potenciales. La propia evolución de la vida nos lleva a perder clientes. Si somos capaces de conseguir nuevos clientes, nuestra cartera se irá empobreciendo. Si no somos capaces. Pero es de vital importancia pues conseguir nuevos clientes. ¿Para qué? Para reactivar nuestra cartera. Pensar una cosa, el cliente por definición siempre, por muy fidelidad y por mucha satisfacción que tenga con nosotros, es su obligación en el fondo por recibir una competencia y al final pues evidentemente pues y buscar cosas nuevas. Por eso nosotros tenemos que no perder de vista siempre la prospección. ¿Cómo conocer a la clientela? Bueno, pues para conocer a la clientela nosotros tendremos que ir a acudir a los ficheros de la empresa, que son ficheros comerciales, contables, ficheros técnicos, ver los listados proporcionados por la empresa y ver los diferentes estudios de mercado que podamos tener. Cuando analicemos a un cliente es tan importante analizar la cifra de ventas como la importancia del potencial que realmente estamos llevando. Para ello tenemos que crear y llevar un fichero. Ese fichero, pues evidentemente hoy se lleva pues por ordenador o con CRM. Pero bueno, no está de más que conozcas lo que son las diferentes fases. Primero, pues abrir un fichero, pues tenemos que tener por una parte los datos básicos y los datos de segmentación. No olvides la frase, la música más bella para los oídos de una persona es su propio nombre. Y a partir de ahí, pues diferenciaremos en función del tamaño de la empresa, del número de empleados o respecto a la situación de la competencia. Las fichas pues tendrán diferentes variables de clasificación: nombre, capital social, centro de trabajo, modalidad, número de facturas a enviar, condiciones de pago. Todo eso tiene que incluir la ficha del cliente. El registro de pedidos pues cogerá lo que es el importe, los impuestos y siempre el objetivo de ventas en euros y en unidades. ¿Por qué? Porque al diferenciar el euro de la unidad quitamos el efecto de la inflación. Tenemos que visualizar las fichas por tipo de producto, por asunto pendiente, por frecuencia, insistencia, por importancia relativa. ¿Cuáles son los usos de un fichero? Pues lógicamente analizar la información, preparar las visitas de forma racional y preparar los viajes de forma racional. Y por supuesto responder de forma inmediata a las demandas de información. Y tened claro una cosa, un fichero solo es válido si estás decidido a usarlo y a enriquecerlo todos los días. Es la memoria del vendedor. Por eso te insisto en lo que es que los utilices. En este curso tienes un curso especializado en lo que es sistemas CRM, que te recomiendo vivamente que lo veas porque te va a parecer muy interesante y vas a conocer cómo se manejan los ficheros de forma moderna. Además tienes ahí recursos gratuitos como zoho.com que te recomiendo u otros que te van a poder ayudar. Muchas gracias. Te habló Juan Atsuara de la empresa Recetas de Marketing, Pasión por el Marketing. Hasta el siguiente vídeo. Gracias.